Pokémon a día de hoy es un nombre que difícilmente se va a desligar de la cultura general y de nuestras mentes también. Y no exagero, estando prácticamente en todo medio de entretenimiento, y cuando digo todo medio de entretenimiento es todo medio. De hecho, es raro que alguien que como mínimo no sepa qué es Pokémon. Eso me incluye a mí. Todos tenemos una historia con Pokémon, ya sea esta de cómo conocimos la franquicia o qué tanto influenció Pokémon en nuestras vidas. Algunas son emotivas, emocionantes y otras son muy simples y otras son extrañas. En esta ocasión es la mía, mi historia con Pokémon. Sin más que decir, comencemos. Pikachu, Pika, 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 Pikachu, Pika, 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 Pika. Empecemos a esta historia respondiendo a la pregunta más esencial de este apartado. ¿Cómo conociste Pokémon? Pues bueno, como muchos yo conocí Pokémon por medio del anime, cuando este aún se emitía en Cartoon Network. Es más, recuerdo ver varias de las series barra temporadas de Pokémon, como la Liga de la Frontera, Batalla Avanzada, Perla y Diamante, Blanco y Negro, y siendo X y Z la última serie de Pokémon que vi por la TV. Lo que sí vi de manera frecuente fueron sus películas, y vaya que vi bastantes. Mewtwo contra Mew, El Hechicero de Unknown, El Templo del Mal, Lucario y el Misterio de Mew. Puedo asegurar que me he visto todas las películas de Pokémon, personalmente era lo que más esperaba de Pokémon, tanto que me conseguí varios DVDs de estas películas. Como habrá notado, el anime de Pokémon, tanto como en la serie como en las películas, las disfrutaba mucho. Es más, recuerdo que cuando salía un nuevo Pokémon, lo pausaba, luego lo dibujaba y lo hacía figurilla. No me pregunten por qué, era niño, aunque bueno, eso me ayudó a practicar mi dibujo en ese entonces. Bueno, esa sería la parte de la historia en donde conocí Pokémon. Ahora pasemos a la siguiente parte en donde sería una época social, una época donde intercambiar tazos de Pokémon, hablar del anime, una época para intercambiar Pokémon por medio de la Game Boy, una época que muchos recordarán con mucha nostalgia, salvo que seas como mi caso y no hayas tenido ni por asomo nada de lo que acabo de mencionar. Por algún azar del destino, poco o nada se hablaba de Pokémon en la escuela primaria a la que yo iba. Y no estoy en joda, solo éramos yo y un amigo mío, los únicos fans de Pokémon en mi clase. Y creo que el motivo de esto es que Pokémon en mi escuela no era un tema muy recurrente. Honestamente no sé si eso se debe a que el boom de Pokémon no pegó muy fuerte en mi país, como si fue en México. Recuerdo que los chicos de mi escuela estaban más interesados en el fútbol, las cartas de Yu-Gi-Oh y Bakugan. No, en serio. Recuerdo que había niños en mi salón de clases que traían sus Bakugan y jugábamos con ellos. No sabíamos un carajo de cómo jugar, pero ahí está. Pero en serio, en mi escuela nadie hablaba de Pokémon. De hecho, mi amigo y yo solo hablamos del anime y de las pelis. O qué tal nos pareció el nuevo Pokémon revelado. Así que no esperen mucho de Pokémon por esta parte, o al menos de la saga principal. Hagamos un salto en el tiempo y avancemos a una época cuando me tomé más en serio los videojuegos. Por un tiempo no tenía mucho contacto con los videojuegos salvo por un emulador de Neo Geo que tenía en mi PC. Conocí muchos juegos por este medio. Guarden este dato como contexto para futuros vídeos. No fue hasta que llegó una consola Wii a casa por parte de mi madre. Y si de juegos de Pokémon hablamos, conocí estos juegos. Espera, espera, ¿no te estás adelantando? ¿A qué te refieres? Estás hablando de la Wii. Pokémon en ese entonces estaba la cuarta generación y empezando la quinta. ¿Es que no tuviste un juego de generación pasada? Además, en la Wii no hay juegos de la línea principal de Pokémon. Oh, sí, claro, mi primer juego de Pokémon. Como muchos ya también he jugado un juego de Pokémon en mi niñez. Y ese juego no es más que otro que el gran y magnífico.
Si se están preguntando qué carajos es esto, les daré contexto. Verán, cuando era pequeño mi familia y yo no teníamos ni la más jodida idea de videojuegos, así que éramos muy susceptibles a productos bootleg. Lo que ven en pantalla es un hack room del juego Nuts and Milk, que cambiaron los personajes por Pikachu, sí, así de descarado fue. Y sí, este es mi primer juego de Pokémon. Bueno, volviendo a la Wii, solo tuve 3 juegos de Pokémon, el Poképar 1, el Poképar 2 y el Pokémon Battle Revolution, y no negaré que los disfruté mucho, de hecho los platiné. Ahora bien, con el juego bootleg y los 3 juegos de la Wii, es evidente que no tuve contacto con la saga principal de Pokémon, y eso se lo deja la siguiente pregunta: ¿cuándo conocí la saga principal de Pokémon? Para eso llegamos a la última parte de este video. Cuando llegó el internet a mi casa, buscaba cosas relacionadas con Pokémon. Recuerdo que lo primero que llegué a encontrar fueron gameplays de Nuzlocke y curiosidades. Folagor, Calimero, entre otros, fueron los que me pusieron al día con la saga principal de Pokémon con su contenido. Incluso he aprendido de youtubers que jugaban algún juego de Pokémon de la línea principal ocasionalmente. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Verán, gracias a los emuladores y a préstamos, he jugado a toda la saga principal de Pokémon apenas el año pasado, así que el sentimiento de nostalgia por estos juegos es casi nulo en mí, por no decir inexistente. Nada, no hay, no existe. Es más, si recuerdan el juego de Battle Revolution, este requería tener el juego de Diamante y Perla, pasarlos tus Pokémon a este juego de Wii y jugarlos por este medio. Sin embargo, como yo no tenía ni la más mínima idea de este, los jugué con los Pokémon predeterminados, así que ya se la idea de cuán apegado estaba a la saga principal. Esto siempre me pone fuera de lugar a la hora de sentir hype por los anuncios de Pokémon. Bueno, casi. Me emocionan los anuncios de Pokémon nuevos que salen en cada generación, sus creativas formas alternas y regionales. Los diseños de los entrenadores, ya sean de los líderes o rivales, me encantan honestamente, pero lo que es el juego en sí... Pues en el estado en que están actualmente es un gran no para mí. Ya con esto creo que dejé muy en claro que no soy como esos fans que dicen que los juegos de Pokémon antes eran mejores. Total, ni los he jugado en el pasado. Lo que era tener una consola portátil no era de mis prioridades cuando era pequeño. Es más, estaba más apegado a los juegos de PC y a los juegos de sobremesa. Y si se preguntan que acaso no he visto a otro niño con una Game Boy o una 3DS o similares en la época yo que iba a la escuela, pues no. Y siendo justos, dudo mucho que alguien se atreviera a llevarlo a la escuela con el consecuente peligro de que se lo roben o se lo rompan. Recordemos que estamos en una escuela primaria. Honestamente quería hacer este vídeo ya que tengo pensado en dar mi opinión del punto de vista de los juegos de Pokémon en la actualidad. Y quería que tuvieran este video como contexto, por así decirlo, para futuros vídeos. Pues bueno, creo que eso sería todo. Si tienes alguna duda que te cause con este video, no dudes en dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete para más. Además, no se olviden de pasar por mi canal secundario recién creado. Yo me despido, soy Xiaowi, hasta la próxima.